Funciones secretoras del tubo digestivo. El objetivo principal de las glándulas secretoras del tubo digestivo es cumplir dos funciones: secretar enzimas digestivas y producir moco. A lo largo del aparato gastrointestinal hay distintos tipos de glándulas. Las glándulas mucosas o caliciformes se estimulan por la irritación local del epitelio y secretan moco a la superficie epitelial. Su función principal es la lubricación. Criptas de Lieberkühn, que son invaginaciones del epitelio hacia la submucosa. Glándulas tubulares que secretan ácido. Y glándulas complejas como las glándulas salivales, páncreas e hígado. El contacto del alimento con el epitelio estimula las glándulas locales y adyacentes para que secreten grandes cantidades de jugo digestivo. La estimulación de los nervios parasimpáticos aumenta la velocidad de excreción glandular, en especial en la parte proximal, mientras que en el resto responde principalmente a estímulos nerviosos y hormonales. La estimulación simpática produce un aumento moderado en la secreción de glándulas locales, así como la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan las glándulas. Las hormonas gastrointestinales se liberan en la mucosa como respuesta a presencia de alimentos en el tubo, que van a ayudar a absorberse para después pasar a la sangre. El moco es una secreción densa compuesta principalmente por agua, electrolitos y una mezcla de glucoproteínas. Es diferente a lo largo del tubo digestivo, pero las cualidades de lubricación y protección son las mismas. El moco tiene distintas cualidades. Es adherente, lo que le permite fijarse con firmeza a los alimentos y a otras partículas. Funciona como lubricante, ya que posee consistencia suficiente para evitar el contacto de los alimentos con la mucosa. Es filante, por lo que posee muy poca resistencia al deslizamiento. Las partículas se desplazan a lo largo del tubo fácilmente. Es resistente a las enzimas gastrointestinales. Y por último, es amortiguador. Las glucoproteínas del moco tienen propiedades anfóteras, lo que le permiten amortiguar pequeñas cantidades de ácido, además de contener moderadas cantidades de iones bicarbonato. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica: una secreción serosa rica en tialina, que degrada los almidones, y una secreción mucosa rica en mucina, que funciona como lubricante y protector. El promedio normal de secreción diaria es de 1 litro. Las glándulas salivales que hay en el cuerpo son la parótida, la submaxilar, la sublingual y la bucal. La parótida solo secreta saliva serosa, la bucal solo saliva mucosa y las dos restantes tienen secreciones mixtas. Las glándulas salivales están controladas por señales de los nervios parasimpáticos. La estimulación simpática también puede incrementar la salivación, pero mucho menos que la parasimpática. Un factor importante es el aporte sanguíneo a las glándulas, ya que deben de tener un buen aporte nutricional. La saliva tiene una relación con la higiene bucal. Mientras estás despierto, cada minuto se secretan 0.5 mililitros de saliva de tipo mucoso, que contribuyen en contrarrestar gérmenes patógenos y partículas alimenticias. También contiene enzimas proteolíticas que ayudan a defendernos de las bacterias y contiene grandes cantidades de anticuerpos. La mucosa gástrica contiene dos tipos de glándulas tubulares importantes: las glándulas oxínticas y las pilóricas. Las glándulas oxínticas producen ácido clorhídrico, pepsinógeno y factor intrínseco, mientras que las glándulas pilóricas secretan moco para protección del ácido gástrico y producen la hormona gastrina. Las glándulas oxínticas se encuentran en la parte inferior del cuerpo y el fondo gástrico. Estas están en proporción del 80%, mientras que las pilóricas están en el antro del estómago y están en proporción del 20%. Las glándulas oxínticas están formadas por tres tipos distintos de células: las mucosas del cuello que secretan moco, las células oxínticas o parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las pépticas o principales que secretan pepsinógeno. Las células parietales secretan ácido clorhídrico,
que es casi isotónico con los líquidos corporales. Su pH es de 0.8, por lo que es bastante ácido. Para hacer tal concentración de iones hidrógeno se requieren más de 1500 calorías por litro de jugo. La célula parietal tiene muchos canalículos que contienen proyecciones vellosas en su interior. En estas vellosidades es donde se produce el ácido clorhídrico. Llena los canalículos y luego pasa al exterior de la célula. En el citoplasma celular hay agua, que se disocia en iones hidrógeno e hidroxilo. Para que los iones hidrógeno puedan pasar a la luz del túbulo, se requiere de una bomba. Esta es la hidrógeno-potasio ATPasa. Esta bomba depende de magnesio, y lo que hace es secretar hidrógeno al canalículo en un intercambio activo por potasio. Entonces, dentro de la célula se queda el hidroxilo, que al combinarse con dióxido de carbono, por medio de la enzima anhidrasa carbónica, se va a convertir en bicarbonato. El bicarbonato formado sale líquido extracelular en intercambio pasivo por iones de cloro, que después estos se excretan por canales de cloro al canalículo. El pepsinógeno es secretado por las células pépticas. Por sí solo no funciona, pero cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina y toma un papel proteolítico. Esta enzima trabaja en medios que son muy ácidos. Su funcionamiento óptimo es un pH entre 1.8 y 3.5. Al superar este rango, la enzima se inactiva, pero si el medio supera un pH de 7, esta queda inactiva irreversiblemente. El factor intrínseco se necesita para que la vitamina B12 se pegue a él y se absorba en el ilion. La falta de estas células puede ocasionar acloridia y también la anemia perniciosa debido a que los eritrocitos necesitan vitamina B12 para madurar. La primera es la fase cefálica. Desde que lo hueles, lo ves o lo tocas, antes de comerlo las señales nerviosas ya empezaron a estimular la secreción gástrica, aportando el 30% de lo que se va a secretar para la digestión. La segunda es la fase gástrica. Cuando el alimento llega al estómago, se estimulan los reflejos vagales, los entéricos locales y la gastrina. Este estímulo dura mientras los alimentos permanecen en el estómago y contribuye con el 60% de la secreción gástrica total. La tercera y última es la fase intestinal. La presencia de alimentos en el intestino contribuye al 10% de la respuesta a la comida. Las glándulas pilóricas se parecen a las oxínticas, pero tienen menos células pépticas y ninguna célula parietal. Se encuentran dos tipos de células: las células G, que secretan una hormona llamada gastrina. Esta es secretada a la sangre y es transportada por las células enterocromafines del estómago y provoca la liberación de histamina en las glándulas oxínticas profundas, así estimulando la secreción de ácido clorhídrico. Y en gran cantidad se encuentran las células mucosas del cuello. La estimulación parasimpática por medio de la liberación de acetilcolina excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, la de ácido clorhídrico por las células parietales y de moco por las mucosas. La histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico, mientras que la somatostatina inhibe la secreción de él. Por otra parte, el estímulo vagal estimula las glándulas gástricas para producir ácido clorhídrico y las células pilóricas para producir gastrina. La mucosa gástrica tiene una barrera anatomofuncional para prevenir el daño a sí misma. Anatómicamente está constituida de membranas celulares estrechamente unidas y su función fisiológica es permitir la difusión de iones hidrógeno hasta el lumen. Algunos factores que fortalecen el moco son el bicarbonato, la gastrina y las prostaglandinas, mientras que factores debilitantes pueden ser la presencia de bacterias como el Helicobacter pylori, el consumo de aspirina, etanol, antiinflamatorios no esteroideos y la presencia de sales biliares. El páncreas es una glándula de gran tamaño que libera enzimas y bicarbonato sódico a través del conducto pancreático. Este se combina con el colédoco y lanza la secreción al intestino. La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en el intestino delgado. La función de la liberación de bicarbonato es para disolver el ácido del estómago y así no dañar la mucosa duodenal.
Para hidrolizar proteínas están la tripsina y la quimiotripsina, que las convierten en polipéptidos, y la carboxipeptidasa, que transforma los polipéptidos a aminoácidos. Para la digestión de los carbohidratos está la amilasa pancreática, que rompe los almidones y el glucógeno a disacáridos. La digestión de las grasas la lleva a cabo la lipasa, que rompe la grasa a ácidos grasos y monoglicéridos. La fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos, y la colesterol estereasa, que hidroliza los ésteres de colesterol. Es importante que las enzimas pancreáticas solo se activen en la luz del intestino, por lo tanto, los acinos del páncreas secretan inhibidor de tripsina, que impide la activación de las enzimas dentro del páncreas, evitando que el páncreas se consuma a sí mismo. Hay tres estímulos básicos para que se libere la secreción pancreática: la acetilcolina, que es liberada por el nervio vago; la colecistocinina, secretada por la mucosa del duodeno y las primeras secciones del yeyuno; y la secretina, que es secretada por la mucosa duodenal cuando llegan alimentos muy ácidos, que tienen un pH menor de 4.5. Al principio del duodeno hay glándulas mucosas llamadas glándulas de Brunner, que secretan moco alcalino. La función del moco es proteger la pared duodenal frente a la digestión por el jugo ácido que proviene del estómago. Estas glándulas son estimuladas por el parasimpático e inhibidas por el simpático. En todo el intestino delgado hay depresiones llamadas criptas de Lieberkühn, que están entre las vellosidades intestinales. La secreción está compuesta principalmente de líquido extracelular con pH ligeramente alcalino, que puede ser de 7.5 a 8. En el colon hay secreción de mucosa por las células de Lieberkühn, solo que no hay vellosidades aquí. Su secreción es regulada más que nada por la estimulación táctil de las células mucosas del intestino grueso, y otra razón de la secreción de moco es por la estimulación parasimpática.